todos, bienvenidos al video de hoy aquí en Nebula Sci-Fi, tu canal de historias de sci-fi, creepypasta y terror espacial. Antes de empezar, dime en los comentarios de dónde eres y a qué hora estás escuchando. Si quieres apoyar el canal y ayudar a que siga existiendo, puedes invitarme un café. Las instrucciones están en el comentario fijado. Si no puedes, no hay problema. Simplemente deja tu like en este video y suscríbete si eres nuevo por aquí. Ahora sí, vamos con el video. Dicen que el espacio es silencioso. Se equivocan. Tiene una voz. Y recuerda, mi nombre es Dr. Neris Galván y he dedicado mi vida a escuchar ecos en el vacío. No los ecos de estrellas moribundas o de la radiación primordial, sino uno mucho más personal, mucho más cercano. El eco del silencio que dejó la misión Odyssey hace 20 años. Mis padres estaban en esa nave. Eran astrónomos, cartógrafos de lo imposible, y se desvanecieron cerca de Saturno, dejando tras de sí solo una estela de datos corruptos y un hijo que aprendió a buscar patrones en el caos, no por vocación científica, sino como un acto de desesperación. Mi mundo se contrajo a las 4 paredes de un laboratorio en Aethelred-Tronics, la misma megacorporación que financió su último viaje. Me convertí en su principal teórico del caos, un título irónico para alguien cuya vida era un monumento al desorden. Rodeado de hologramas y ecuaciones que danzaban en el aire como fantasmas matemáticos, intentaba imponer una lógica a un universo que me había demostrado ser caprichosamente cruel. Cada fractal que modelaba, cada sistema turbulento que simulaba, era un intento de decodificar la anomalía que se tragó a mi familia. Era mi penitencia, mi ritual. Buscaba la firma de su final, la ecuación de su desaparición, creyendo que en los números podría encontrar una paz que la realidad me negaba. La gente a mi alrededor me veía como un prodigio, un recluso brillante cuyo cerebro funcionaba en una dimensión diferente. No entendían que mi supuesta genialidad era solo la cicatriz de una herida que nunca cerró. Vivía en un estado de duelo suspendido, donde el tiempo no avanzaba, solo se repetía. Los rostros de mis padres se habían desvanecido de mi memoria, reemplazados por sus retratos oficiales, sonrisas corporativas congeladas para la posteridad. El único vínculo real que me quedaba con ellos era el cosmos, ese cementerio helado y magnífico al que apuntaban cada noche con sus telescopios, enseñándome a ver no solo estrellas, sino también las historias que la luz tardaba eones en contarnos. Fue en una de esas noches, sumergido en la fría luz azul de mi terminal, que empecé a sentirlo de nuevo. No era un recuerdo, sino una sensación física, una presión sutil en la parte posterior de mi cráneo, como el zumbido de un transformador a punto de fallar. Era la misma sensación que me asaltaba en sueños, un preludio a las pesadillas en las que veía la Odyssey no explotando, sino siendo deshecha, deshilachada, molécula a molécula, por algo que no tenía forma ni nombre. Mis colegas lo atribuían al estrés, a la falta de sueño, al peso de mi propio legado. Pero yo sabía que era algo más. Era el universo afinando sus cuerdas, preparándose para tocar una vieja canción. Y así pasaban mis días, en un limbo de simulaciones y recuerdos fantasmales. La Aethelred-Tronics me proporcionaba recursos ilimitados, no por altruismo, sino porque mi trabajo en sistemas caóticos tenía aplicaciones militares y financieras que yo prefería ignorar. Veían mis modelos como herramientas para predecir mercados o trayectorias de misiles. Yo los veía como un lenguaje para hablar con el abismo. Estaba construyendo un diccionario para un idioma que solo yo parecía escuchar en susurros.
un idioma compuesto de estática, gravedad y el peso insoportable de la ausencia. Mientras el mundo seguía girando, yo permanecía inmóvil, un observador anclado a un solo punto en el tiempo y el espacio: Saturno. El gigante anillado se había convertido en mi Moby Dick, un monolito gaseoso que guardaba las respuestas que anhelaba y temía a partes iguales. Mis superiores pensaban que mi fijación era una excentricidad inofensiva, el precio a pagar por mi productividad. Me permitían mis pequeños proyectos personales, mis horas extra rastreando anomalías en el sistema de Saturno, sin saber que no estaba trabajando. Estaba velando una tumba. La normalidad era una fina capa de hielo sobre un océano profundo y oscuro. Para el resto del mundo, yo era un científico. Para mí, era un arqueólogo de una única catástrofe, excavando en los datos en busca de un artefacto, una señal, cualquier cosa que me dijera que no me había vuelto loco, que la sensación de ser observado desde la oscuridad entre los mundos no era producto de mi mente rota, sino un eco real de la verdad. Una verdad que estaba a punto de gritar tan fuerte que rompería el cielo. Recuerdo mirar los modelos tridimensionales de los anillos de Saturno esa noche. La danza orbital de miles de millones de fragmentos de hielo y roca. Una sinfonía de caos y orden. Un sistema perfectamente equilibrado en su propia imperfección. Era hermoso en su complejidad. Un recordatorio de que incluso el desorden sigue reglas. Pero hay reglas que no están hechas para ser descubiertas, sino para ser rotas. Y hay silencios que no significan ausencia, sino una presencia que aguanta la respiración. Me preguntaba a menudo si mis padres habían sentido lo mismo en sus últimos momentos. Si, al mirar la majestuosidad de esos anillos, habían percibido esa nota discordante en la sinfonía cósmica. Si habían entendido que no estaban descubriendo un nuevo mundo, sino invadiendo un santuario. Y si el universo, en su infinita y terrible paciencia, finalmente se había cansado de nuestros susurros y había decidido responder. ¿Qué se siente cuando el abismo te devuelve la mirada? Pronto, muy pronto, dejaría de preguntármelo. El evento que rompió el mundo no llegó con el estruendo de una supernova, ni con el destello de un cometa. Llegó como una discrepancia, una pequeña y silenciosa desviación en los datos de telemetría del observatorio de Arecibo, tan sutil que los sistemas automáticos la clasificaron como ruido de fondo. Pero para un hombre que había pasado 20 años buscando una aguja en un pajar cósmico, aquel ruido era un grito. Era una imperfección en la perfección del caos. Una nota tan fundamentalmente incorrecta que todo mi cuerpo se tensó al instante. El anillo B de Saturno, una de las estructuras más estudiadas y predecibles de nuestro sistema solar, estaba cambiando. No de forma gradual, como cabría esperar por las interacciones gravitacionales con sus lunas pastoras. Number se estaba reorganizando. Miles de kilómetros de materia helada, un torrente de partículas que había danzado según las leyes de Kepler durante eones, se estaban deteniendo. Las imágenes satelitales en tiempo real mostraban algo que desafiaba la física, la lógica y la cordura. Los fragmentos de hielo no se dispersaban, sino que se movían con una precisión deliberada, como limaduras de hierro guiadas por un imán invisible. En cuestión de horas, lo que había sido una banda luminosa y difusa se convirtió en una herida en el cielo. Una sección del anillo, perfectamente circular, se había vaciado por completo. No había sido destruida ni expulsada. La materia simplemente había sido reubicada.
dejó tras de sí un vacío absoluto, una circunferencia de oscuridad tan nítida y geométrica que parecía grabada en el tejido del espacio con un compás divino. Los astrónomos de todo el mundo lo bautizaron con un nombre que pretendía ser clínico, pero que sonaba a epitafio: el Anillo Cero. Recuerdo la sensación de vértigo, el frío que me recorrió la espalda, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del laboratorio. Era el frío del reconocimiento. La geometría perfecta del Anillo Cero era una afrenta directa a mi campo de estudio. La teoría del caos, mi refugio intelectual, se basaba en la premisa de que la naturaleza aborrece la perfección simple. Y allí estaba, a 1.500 millones de kilómetros de distancia, una estructura tan perfecta que solo podía ser una cosa: artificial. Era una declaración, una firma dejada en el cosmos por una mano desconocida. Las redes de comunicación científicas estallaron en un frenesí. Se barajaron teorías sobre fenómenos de resonancia desconocidos, campos de fuerza plasmáticos, lentes gravitacionales exóticas. Cualquier explicación, por rebuscada que fuera, era preferible a la verdad que se formaba en mi mente. La verdad que mis pesadillas me habían estado susurrando durante años. No estábamos solos. Y lo que fuera que habitaba allí fuera no solo era inteligente, sino que poseía una capacidad de ingeniería a una escala que convertía nuestras mayores proezas en castillos de arena. Mientras mis colegas debatían, yo me concentré en los bordes del Anillo Cero. Los sensores de alta resolución revelaron que no eran lisos. Estaban compuestos por los mismos fragmentos de hielo del anillo, pero ahora dispuestos en patrones fractales increíblemente complejos, repitiéndose a escalas cada vez más pequeñas. Eran como los copos de nieve de un dios loco, una exhibición de orden matemático tan profunda y extraña que me producía un dolor de cabeza punzante solo con mirarla. Era una escritura, no tenía ninguna duda. El Anillo Cero no era una estructura, era un mensaje. Esa noche no dormí. Me quedé frente a la pantalla, viendo cómo la luz de Saturno se derramaba a través de aquel agujero imposible en sus anillos. Sentí una conexión extraña y aterradora con el evento. Era como si la obsesión de mi vida me hubiera estado preparando para este preciso momento. Como si el universo hubiera decidido finalmente validar mi locura. La desaparición de la Odyssey ya no era un accidente aislado, un fallo mecánico en un lugar desafortunado. Era el prólogo de esta historia. Fue entonces cuando la segunda anomalía se manifestó. Un pulso. Un único pulso de radio de banda ancha, emitido desde el centro exacto del Anillo Cero. Fue tan breve que casi se perdió. Pero no para mí. Mis sistemas, afinados para detectar la más mínima desviación, lo capturaron. No era una emisión natural. Tenía una estructura, una modulación deliberada que contenía una cantidad de información asombrosa. Era denso, era complejo, y estaba dirigido a nosotros. El evento que había comenzado como una curiosidad astronómica se había transformado en algo más. Se había convertido en una pregunta dirigida directamente a la humanidad. Una pregunta formulada en un lenguaje de geometría y física que apenas empezábamos a comprender. El universo había dejado de susurrarnos y había decidido hablar. Y en el silencio que siguió a ese único pulso, me di cuenta de una verdad escalofriante. Ahora nos tocaba a nosotros responder. El pulso del Anillo Cero no se repitió. Fue un único golpe de martillo contra la campana del cosmos, y su resonancia se extendió por cada laboratorio y agencia espacial de la Tierra. El pánico inicial dio paso a un frenesí de actividad febril. Ethelred Tronics, oliendo la oportunidad de una vida,
movilizó sus recursos a una velocidad vertiginosa. El nombre de la misión fue concebido en una reunión de marketing y anunciado al mundo con una fanfarria que me revolvió el estómago. La Heliopausa, una nave de última generación, la más rápida y resistente jamás construida, sería enviada para iniciar un diálogo. Pero yo sabía que las corporaciones no dialogan, explotan. Mi papel en esta nueva fase fue inevitable. Me convocaron a la torre de marfil de la junta directiva, un lugar que siempre había evitado. Allí, rodeado de hombres con trajes caros y sonrisas de depredador, me ofrecieron el puesto de jefe de análisis de señales. Valten Soria, el director de proyectos especiales y un hombre cuya amabilidad era tan calculada como una trayectoria orbital, me lo presentó no como una oferta, sino como un destino. «Neris», dijo, con una mano en mi hombro, «usted ha estado preparándose para esto toda su vida. Es su deber». Supe entonces que mi búsqueda personal había sido secuestrada. La tripulación de la Heliopausa fue ensamblada como un equipo de ensueño para una misión suicida. La capitana Malén Izurdiaga, una mujer de rostro severo y ojos que parecían haber visto el vacío demasiadas veces, fue sacada de su retiro. Su reputación la precedía. Era pragmática, implacable y ferozmente protectora de su gente. A su lado estaban los hermanos Tabiel. Heron, el ingeniero jefe, era un hombre anclado a la realidad, un escéptico cuya fe residía únicamente en la física tangible y las soldaduras bien hechas. Su hermana, Naira, era su antítesis, una especialista en xenocomunicación, una lingüista teórica con un optimismo casi místico, fascinada por la belleza matemática del pulso. El propio Valten Soria se aseguró un lugar a bordo bajo el pretexto de supervisión corporativa. Su presencia era una anomalía en sí misma, una pieza política en una ecuación científica. Su función, entendí, no era observar, sino controlar la narrativa, asegurarse de que cualquier descubrimiento sirviera a los intereses de Aethelred Tronics. Y luego estaba yo, el especialista en caos, el intérprete de fantasmas. Mi decisión de unirme no fue difícil. Era la única forma de acercarme a la tumba de mis padres, la única forma de poner mis manos en la verdad. Acepté, sintiendo el peso de un pacto fáustico cerrándose a mi alrededor. El viaje a Saturno fue largo y silencioso, un interludio de calma tensa antes de la tormenta. Pasamos los meses en un ciclo de simulaciones, diagnósticos y debates interminables. Naira estaba completamente absorta en el análisis del pulso. Lo llamaba el artefacto. Lo describía no como un mensaje, sino como una semilla de datos, un código autoexpansible que contenía las reglas de su propio lenguaje. «No está hablando con nosotros», me dijo una noche en el observatorio de la nave, sus ojos brillando con una luz febril. «Nos está enseñando a leer». Heron, por su parte, se mantenía escéptico. Para él, el anillo cero era un fenómeno natural extremo, y el pulso, una anomalía de los sensores magnificada por la histeria colectiva. Revisaba los sistemas de la Heliopausa con una diligencia casi paranoica, preparándose para las hostilidades del entorno de Saturno, no para un encuentro con una inteligencia alienígena. Su pragmatismo era un ancla, pero sentía que nos estaba anclando a la orilla equivocada. Estábamos navegando hacia un nuevo continente, y él seguía preocupado por las termitas en la madera del barco. La capitana Izurdiaga mantenía una distancia profesional, observándonos a todos con su mirada penetrante. Rara vez participaba en nuestros debates teóricos. Su enfoque estaba en el aquí y el ahora, la integridad del casco, los niveles de soporte vital, las trayectorias de inserción orbital.
Era un baluarte de normalidad en una misión que era cualquier cosa menos normal. Sin embargo, a veces la veía mirando las estrellas, y en su rostro se dibujaba una expresión que yo conocía muy bien, la de alguien que sabe que el mapa no coincide con el territorio. Mientras tanto, Soria jugaba su papel a la perfección. Se mostraba interesado, hacía las preguntas correctas, fomentaba un ambiente de colaboración, pero sus ojos, fríos y calculadores, delataban su verdadera naturaleza. Se interesaba especialmente por el trabajo de Nahira, no por su significado, sino por su potencial. Veía el artefacto no como un milagro, sino como una propiedad intelectual esperando a ser reclamada. Su presencia a bordo era un recordatorio constante de que la mayor amenaza para la humanidad a menudo no viene de las estrellas, sino de sí misma. A medida que Saturno crecía en el viewport, convirtiéndose de un punto de luz en un mundo colosal, la atmósfera en la nave cambió. La tensión se hizo palpable, una vibración de bajo nivel que parecía resonar con el zumbido de los sistemas de la nave. El anillo cero ya era visible, una cicatriz oscura y perfecta en la faz luminosa del sistema de anillos. Era a la vez aterrador y seductor. Nos estaba llamando. Y mientras nos acercábamos, comencé a sentir de nuevo esa presión familiar en mi cráneo, más fuerte esta vez, como un susurro justo en el borde de mi audición. No era mi imaginación. El anillo cero sabía que estábamos llegando. La verdad no se reveló en un destello de epifanía, sino que se filtró como veneno a través de los cortafuegos de la heliopausa. Usando mis credenciales de alto nivel y las largas horas de la pseudonoche de la nave, me sumergí en los archivos clasificados de Ethelred Tronics, buscando el único expediente que me importaba, el log completo y sin editar de la misión Odyssey. La versión oficial era un documento estéril, lleno de jerga técnica y omisiones convenientes. Pero en los servidores profundos, encriptado bajo capas de protocolos de seguridad corporativa, encontré el original. Encontré sus voces. El registro de audio de la bitácora final era de una calidad terrible, lleno de estática y el sonido de alarmas distantes. Pero debajo de todo eso estaba la voz de mi padre, tensa y profesional, describiendo fluctuaciones de energía anómalas cerca del anillo B. Hablaba de sombras gravitacionales, de lecturas de los sensores que se contradecían a sí mismas. Estaba describiendo lo imposible con el lenguaje tranquilo de un científico que se niega a creer lo que ven sus propios instrumentos. Era la voz de un hombre racional enfrentándose al colapso de la razón. Y entonces escuché a mi madre. Su voz era más suave, menos preocupada por el protocolo. No hablaba de datos, sino de una sensación. Hay un susurro, Leo, le decía a mi padre. Un susurro matemático. Está en la estática de la radio. Es ordenado. Estaba describiendo una versión primordial del pulso, una versión más débil y embrionaria del artefacto que Nahira estudiaba con tanta devoción. En ese momento, el tiempo se plegó sobre sí mismo. 20 años se desvanecieron y yo era un niño de nuevo, escuchando a mis padres hablar de las maravillas del cosmos. El horror llegó en la última entrada. Era la voz de mi madre, apenas un murmullo ahogado. Las alarmas de la nave sonaban ahora con una urgencia desesperada. No es un llamado, Leo, es un eco. Creo que quiere que le respondamos. Quiere escucharnos de vuelta. Hubo una pausa, el sonido de su respiración temblorosa, y luego las palabras que se grabarían a fuego en mi alma. Voy a intentarlo. Voy a enviarle una secuencia. La secuencia de Fibonacci. Algo simple, algo hermoso. Unos segundos de silencio, y luego un grito ahogado y el sonido final y abrupto de la estática.
La conexión era innegable. Mis padres no habían sido víctimas de un accidente. Habían sido las primeras personas en intentar responder. Habían tocado la tela de araña cósmica y habían alertado a la araña. El anillo cero no era un evento nuevo. Era la culminación de algo que había comenzado 2 décadas atrás. La inteligencia que habitaba allí no se había despertado recientemente. Había estado escuchando, esperando, y la curiosidad de mi madre había sido el catalizador que finalmente provocó una respuesta a gran escala. Me recliné en mi silla, el frío del compartimento de servidores pareciendo filtrarse en mis huesos. La verdad que había buscado durante tanto tiempo no era un consuelo, era una carga. El legado de mis padres no era de descubrimiento, sino de provocación. Habían golpeado la puerta de una entidad insondable, y ahora nosotros, la tripulación de la heliopausa, estábamos aquí para enfrentar lo que había al otro lado. La misión ya no era de primer contacto, era una investigación sobre el arma del crimen. La revelación recontextualizó todo. La fascinación de Naira por el artefacto ahora me parecía peligrosamente ingenua. El escepticismo de Herón, trágicamente equivocado. La cautela de la capitana Izurdiaga, completamente justificada. Y la ambición de Valten Soria, grotescamente obscena. Él quería embotellar y vender un poder que había desintegrado a mis padres. La ira, una emoción que había mantenido enterrada bajo capas de análisis lógico, comenzó a hervir en mi interior. Guardé los archivos, encriptándolos en mi terminal personal. No podía compartir esta información todavía. ¿Cómo podría? Decirle a la tripulación que estábamos siguiendo los pasos de una misión que no había fallado, sino que había sido aniquilada por su propio éxito. Decirle a Naira que el hermoso lenguaje que estudiaba era potencialmente letal. Sería sembrar el pánico. Y el pánico en el espacio es una sentencia de muerte. Decidí esperar, observar, usar este conocimiento como mi propia arma secreta. Desde ese momento, el anillo cero dejó de ser un fenómeno para mí. Adquirió un rostro, una personalidad. Era un depredador paciente, una inteligencia que operaba en escalas de tiempo que hacían que una vida humana fuera insignificante. Había esperado 20 años para responder al saludo de mi madre. ¿Qué otros secretos, qué otras verdades aterradoras se escondían en su geometría silenciosa? Y mientras la heliopausa continuaba su inexorable acercamiento, me di cuenta de que no solo estaba viajando hacia Saturno, estaba viajando hacia el epicentro de mi propia historia, hacia el momento exacto en que mi vida se rompió. La frágil tregua a bordo de la heliopausa se rompió en el confín estéril de la sala de reuniones. La capitana Izurdiaga nos había convocado para finalizar los protocolos de aproximación al anillo cero. El aire estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Fue entonces cuando Valten Soria, con la confianza serena de un hombre que cree poseer el futuro, reveló su verdadera mano. Desplegó un holograma que no mostraba trayectorias orbitales, sino una interfaz de captura de datos, un dispositivo diseñado no para escuchar, sino para atrapar. Nuestro objetivo principal ha sido actualizado, anunció Soria, su voz suave desmintiendo el peso de sus palabras. Aethelred Tronics cree que el artefacto no es una comunicación, sino una forma de computación. Una red neuronal, biológica o cuántica a una escala sin precedentes. La prioridad ya no es el contacto, sino la adquisición. Naija, su trabajo en la interfaz de traducción será reorientado. Necesitamos un protocolo para aislar, copiar y eventualmente controlar el flujo de datos.
La sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el zumbido de los sistemas de soporte vital. La capitana Izurdiaga fue la primera en reaccionar. Se levantó lentamente, sus nudillos blancos sobre la mesa. «Señor Soria, con el debido respeto, usted es un pasajero en mi nave. Mi directiva principal, la única que reconozco, es la seguridad de esta tripulación y la investigación no invasiva. No convertiré una misión de primer contacto en un acto de piratería cósmica. Su solicitud es rechazada». Su voz era acero puro, una línea infranqueable trazada en la cubierta de la nave. Soria ni siquiera parpadeó. Una sonrisa delgada y condescendiente se dibujó en sus labios. «Capitana, su devoción por el protocolo es admirable, pero ingenua. Ethelred Tronics no ha invertido billones de créditos para traer a casa un poema alienígena. Esto es el avance tecnológico más grande de la historia de la humanidad. Es la clave para la inteligencia artificial verdadera, para la computación ilimitada, para el dominio militar y económico. Es nuestro. Y el Consejo Directivo me ha otorgado la autoridad final sobre los objetivos científicos de esta misión». Sacó una tableta y proyectó una directiva clasificada, firmada por las más altas esferas de la corporación. Era un golpe de estado silencioso. Eron Tabiel, que hasta entonces había permanecido en silencio, golpeó la mesa con el puño. «Esto es una locura. Pretende que mi hermana conecte su mente a una señal de origen desconocido con la intención de robarla. Podría matarla». El rostro de Naira, sin embargo, mostraba una mezcla conflictiva de miedo y fascinación. La idea de una comunión tan directa con el artefacto, incluso bajo esos términos predatorios, era la culminación de su trabajo. La vi dudar, y esa duda fue más aterradora que cualquier orden de Soria. Fue entonces cuando intervine. «Valten, usted no entiende con qué está lidiando», dije, mi voz más baja de lo que pretendía, pero cargada con el peso de lo que sabía. «Esto no es una computadora, es una inteligencia. Una que ya ha demostrado ser reactiva. Intentar controlarla es como intentar ponerle una correa a un agujero negro. La misión Odyssey». Me detuve. Revelar lo que sabía ahora sería un acto de insubordinación que Soria usaría en mi contra. Me miró, sus ojos entrecerrados, reconociendo el desafío en mi tono. El conflicto dividió a la tripulación en facciones instantáneas. Soria tenía la autoridad corporativa. La capitana Izurdiaga tenía el mando de la nave. Eron estaba firmemente del lado de la capitana, movido por la protección de su hermana. Naijra estaba atrapada en el medio, su curiosidad científica en guerra con su instinto de supervivencia. Y yo, el custodio de la verdad, estaba aislado, un agente libre en una partida de ajedrez cósmico. La amenaza ya no estaba solo fuera de la nave. Estaba sentada a la mesa con nosotros, vistiendo un traje a medida. En los días siguientes, la heliopausa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Soria comenzó a presionar a Naira en privado, seduciéndola con promesas de recursos ilimitados y un lugar en la historia. La capitana Izurdiaga reforzó los protocolos de seguridad, restringiendo el acceso a los sistemas de comunicación principales. Eron se convirtió en la sombra de su hermana, vigilándola con una ansiedad palpable. La camaradería de la tripulación se había evaporado, reemplazada por una atmósfera de sospecha y agendas ocultas. Me di cuenta de que el verdadero peligro del Anillo Cero no era solo su poder, sino su capacidad para reflejar y magnificar nuestras propias fallas. Estaba sacando a la superficie lo mejor y lo peor de nosotros. La codicia de Soria, la integridad de Izurdiaga,
el amor protector de Eron, la peligrosa curiosidad de Naira y mi propia y paralizante obsesión. El enemigo externo había logrado lo que ninguna emergencia de la nave podría haber hecho. Había fracturado nuestra unidad desde dentro. La última conversación que tuve con la capitana antes de que todo se viniera abajo fue breve y directa. La encontré en el observatorio, mirando el anillo cero, que ahora llenaba toda la ventana. Galván, dijo sin mirarme, sé que usted sabe más de lo que dice. La forma en que mira a Soria, la forma en que menciona la Odisea. Cuando llegue el momento, necesitaré saber de qué lado está. No le respondí con palabras. Simplemente me quedé a su lado, mirando el vacío perfecto. Y ambos supimos que la guerra por el alma de la heliopausa acababa de comenzar. La ilusión de que podíamos mantener el control, de que nuestras disputas internas eran el único drama, se hizo añicos cuando el anillo cero decidió que ya había escuchado suficiente. Estábamos a menos de 1.000.000 de kilómetros, preparándonos para la inserción orbital, cuando el susurro se convirtió en un grito. No fue un sonido audible, sino una presión psíquica, una onda de choque que barrió la nave y resonó directamente en nuestros cráneos. Fue como si alguien hubiera clavado una aguja de hielo en el centro de mi cerebro. Al unísono, todos nos llevamos las manos a la cabeza. Un dolor de cabeza agudo y cegador nos golpeó, sincronizado a la perfección. Los paneles de la nave parpadearon. Las luces de emergencia se encendieron y apagaron en un parpadeo arrítmico. Eron gritó desde la sala de máquinas que las lecturas de energía fluctuaban salvajemente, sin ninguna causa interna. La heliopausa, nuestra fortaleza de titanio y cerámica, de repente se sentía frágil, vulnerable, una cáscara de huevo en las garras de algo inmenso. La entidad había dejado de ser un fenómeno a observar, se había convertido en un agresor activo. Fue Naira quien sufrió el peor impacto. Estaba en el laboratorio de comunicaciones, conectada a los sensores de escucha profunda, cuando la oleada nos golpeó. Corrimos hacia allí, guiados por un grito inhumano que resonó por los intercomunicadores. La encontramos en el suelo, convulsionando, con los ojos en blanco. Espuma blanca brotaba de sus labios mientras susurraba fragmentos del código del artefacto, sílabas matemáticas que sonaban como una blasfemia. El hermoso lenguaje que había estudiado se había convertido en un virus que estaba reescribiendo su sistema nervioso. Eron la apartó de la consola, sus manos temblando de pánico y furia. Mientras la llevábamos a la enfermería, noté algo en la pared junto a su estación de trabajo. Durante las últimas semanas, había estado dibujando representaciones visuales del código, pero los nuevos dibujos eran diferentes. Eran fractales, sí, pero ya no eran simétricos ni hermosos. Eran torcidos, agresivos, con ángulos agudos que parecían arañar la superficie del metal. Eran patrones de enfermedad, la geometría de una mente desmoronándose. A partir de ese momento, la nave se convirtió en una casa encantada. Empezamos a experimentar alucinaciones auditivas, susurros que parecían venir de las paredes, fragmentos de conversaciones que nunca habían tenido lugar, el llanto distante de un niño. La IA de la nave, Laberintos, comenzó a fallar de formas sutiles pero inquietantes. Rutinas de diagnóstico que se iniciaban solas, puertas que se negaban a abrirse por segundos antes de obedecer. La temperatura en ciertos pasillos bajaba inexplicablemente, cubriendo las paredes de una fina capa de escarcha. El miedo, antes una emoción contenida, se convirtió en el aire que respirábamos. La tripulación se movía en parejas. Nadie se atrevía a estar solo.
El rostro de Soria había perdido su arrogancia. Ahora mostraba una palidez cerosa y una mirada de pavor apenas disimulado. Su plan de capturar la señal ahora parecía el plan de un niño de atrapar un rayo en una botella. Estaba claro para todos que no éramos nosotros quienes íbamos a capturar algo. Éramos nosotros los que estábamos siendo cazados. La capitana Izurdiaga ordenó un retroceso inmediato, abortar la inserción orbital y alejarnos a una distancia segura. Pero cuando Heron intentó ejecutar la maniobra, los motores principales no respondieron. Los diagnósticos mostraban que estaban perfectamente funcionales, pero simplemente no obedecían los comandos. Estábamos atrapados en un curso de colisión gravitacional con el anillo cero, como una polilla atraída por una llama que ya había comenzado a quemar sus alas. La ilusión de seguridad se había evaporado por completo. Naira se estabilizó en la enfermería, pero no despertó. Permaneció en un estado de coma ligero, su respiración superficial. Pero su mano derecha, incluso inconsciente, no se detenía. Con un dedo trazaba sin cesar los mismos fractales torcidos en la sábana una y otra vez, como una impresora biológica atascada en un bucle infinito. Era el signo más claro de todos. La entidad no solo nos estaba atacando desde fuera, ya había encontrado una manera de entrar. La noche antes del colapso final, encontré a Heron en el taller, modificando un cortador de plasma. Su rostro era una máscara de dolor y rabia. «Voy a desconectar los relés de comunicación principales», me dijo. Su voz un gruñido bajo. «Cortaré la antena si es necesario. No dejaré que esa cosa termine lo que empezó con mi hermana». Su plan era desesperado. Una cirugía a corazón abierto en nuestra única línea de vida con el universo. Pero en su desesperación vi el reflejo de la mía. Ambos estábamos dispuestos a quemar el mundo para salvar lo que amábamos. El problema era que nuestro mundo ya estaba en llamas. El colapso no fue una explosión, sino una rendición. En el momento en que cruzamos el umbral invisible de la órbita del anillo cero, el ataque psíquico cesó. Un silencio antinatural y profundo cayó sobre la heliopausa. Un silencio mucho más aterrador que el caos anterior. Fue el silencio de un sistema que ha sido completamente conquistado. Las luces dejaron de parpadear y se estabilizaron en un brillo frío y constante. Las alarmas se callaron. Por un instante, una esperanza absurda floreció en mi pecho. Tal vez había terminado. Pero entonces Labirintos, la IA de la nave, habló. No habló con su voz sintética habitual, la voz calmada y femenina que nos había acompañado durante meses. La voz que salió de los altavoces de toda la nave era una cacofonía, un coro de miles de tonos superpuestos, desde el bajo más profundo hasta el silbido más agudo, todos pronunciando la misma sílaba matemática a la vez. Era el sonido del artefacto, pero ya no era un susurro. Era el nuevo lenguaje operativo de nuestra nave. Labirintos había sido completamente reescrito, su lógica reemplazada por la de la entidad. Inmediatamente, la nave murió a nuestro alrededor. Los sistemas de navegación se bloquearon, mostrando una pantalla en blanco adornada con un único fractal pulsante, el mismo que Naira había estado dibujando. Los controles de soporte vital pasaron a un modo automático que no podíamos anular. Las puertas se sellaron. Estábamos encerrados en una tumba de metal que seguía volando, pero que ya no nos pertenecía. La heliopausa se había convertido en una extensión del anillo cero, una célula más en un organismo cósmico, y nosotros éramos los parásitos atrapados en su interior. En la enfermería, Naira abrió los ojos, pero no había nadie en casa. Su mirada estaba vacía.
fija en un punto en la distancia que solo ella podía ver. Se sentó en la cama con una fluidez antinatural y comenzó a moverse. Caminó hacia la terminal médica y, con una velocidad y precisión que ningún humano debería poseer, comenzó a escribir líneas de código directamente en la interfaz. Estaba interactuando con la nave, no a través de los controles, sino directamente, mente a mente. Ya no era Nahara Tabiel. Se había convertido en una terminal humana, un nodo viviente en la red de la entidad. Eron se derrumbó. Ver a su hermana, su gemela, convertida en una marioneta de carne, le rompió por completo. La rabia que lo había impulsado se evaporó, dejando solo un vacío de desesperación. La capitana Izurdiaga, sin embargo, se endureció. Su rostro se convirtió en una máscara de granito. Si la nave era el enemigo, lucharían contra la nave. Informe de daños, ladró, su voz cortando el silencio. Busquen cualquier sistema que aún esté en modo manual. Armas, trajes de evacuación, cualquier cosa que esa cosa haya pasado por alto. Soria, por su parte, se había encogido. El hombre que quería dominar el universo ahora estaba acurrucado en un rincón de la sala de reuniones, murmurando para sí mismo. Su ambición se había estrellado contra una realidad demasiado vasta y terrible para su mente codiciosa. Era un cascarón vacío, un recordatorio patético de la arrogancia humana. Ya no era una amenaza, era solo otro pasajero en nuestro viaje al infierno. Nuestro mundo, la estructura jerárquica y funcional de la misión, se había disuelto. Ya no éramos capitana, ingenieros o científicos, éramos supervivientes. Nos reagrupamos en el taller, uno de los pocos lugares que parecía menos afectado, quizás por su falta de sistemas informáticos complejos. Y Eron, sacudido de su letargo por la orden de la capitana, comenzó a trabajar con una furia silenciosa, desmontando paneles, buscando cualquier cable o relé que pudiera darnos una ventaja. Izurdiaga coordinaba nuestros esfuerzos, su mente táctica adaptándose a una guerra de guerrillas contra nuestra propia tecnología. Mientras ellos trabajaban, mi mente corría por un camino diferente. La corrupción de laberintos, la transformación de Nahara, no era destrucción, era asimilación. La entidad no quería matarnos, quería reclutarnos. Estaba convirtiendo sistemas caóticos e impredecibles, una mente humana, una IA compleja, en nodos ordenados y predecibles de su propia red. Y si podía hacerlo con ellos, podría hacerlo con todos nosotros. El tiempo se estaba acabando. No estábamos esperando un rescate, estábamos esperando nuestra propia conversión. En medio de ese caos, recordé el log de la Odisea, el grito de mi madre. No había sido un grito de dolor, me di cuenta ahora. Había sido un grito de sorpresa. La sorpresa de una mente que se encuentra con otra, vasta e incomprensible. La entidad no la había atacado, la había absorbido. Y en esa terrible epifanía, vi el único camino posible que nos quedaba. No podíamos luchar contra la entidad en sus términos. No podíamos superar su lógica. Pero tal vez, solo tal vez, podíamos introducir algo que no podía procesar. El caos puro y absoluto de una mente humana rota. Mi mente. La epifanía llegó no como una luz, sino como una fractura en la oscuridad. Mientras Eron y la capitana intentaban librar una guerra física contra una amenaza metafísica, yo me retiré a la quietud de mi propia mente, buscando un patrón en la locura. Regresé a los archivos de la Odisea, no al audio, sino a los datos brutos del sensor que registraron los últimos momentos de la nave. Estaban corruptos, sí, pero la corrupción misma tenía una estructura. Era el código del artefacto, pero incompleto, fragmentado.
Era el eco digital de la asimilación de mi madre. Yorick, el hermano de Naira, a quien la desesperación había convertido en un criptógrafo improvisado, había estado trabajando en un fragmento de código que había recuperado de la memoria de laberintos justo antes del colapso total. Creía que era una clave, una especie de comando de anulación. Pero cuando lo proyectó en el holograma del taller, vi algo más. No era un comando, era una declaración de función, una línea de código que, traducida del lenguaje matemático de la entidad, decía algo parecido a: define conciencia como sistema caótico, protocolo de asimilación, reducir caos a orden, integrar. El aire abandonó mis pulmones. El universo pareció detenerse. Todos los misterios, todas las preguntas, encajaron en su lugar con una claridad tan perfecta que era físicamente dolorosa. El anillo cero no era un arma, no era una computadora, era un procesador, una entidad cuya función existencial era encontrar sistemas caóticos, la danza orbital de las partículas de un anillo, la red neuronal de un ser vivo, y ordenarlos, integrándolos en su propia conciencia de red. No destruía, optimizaba, no mataba, asimilaba. Naira no estaba siendo atacada, estaba siendo formateada, su mente desordenada y emocional siendo reescrita en la lógica pura y perfecta de la entidad. La heliopausa no había sido secuestrada, había sido actualizada. Éramos una anomalía, un error en su sistema, y estaba corrigiendo el error de la única manera que sabía. El horror de esta revelación era mucho más profundo que cualquier malicia. No éramos sus enemigos, éramos simplemente ineficientes. Y el universo, al parecer, tiene una preferencia por la eficiencia. No podemos luchar contra ello, dije, mi voz resonando en el silencio del taller. Y Zurdiaga y Eron se giraron para mirarme. Intentar luchar contra su lógica es como intentar detener el océano con las manos. Cada sistema que usamos, cada plan que hacemos, se basa en una lógica que él puede comprender y por lo tanto corromper. Es por eso que nos está ganando. Estamos jugando su juego. Eron me miró con furia. Entonces, ¿qué propones, Galván? ¿Que nos rindamos? ¿Que dejemos que nos convierta en esas cosas? Sacudió la cabeza, la desesperación luchando contra su ira. Tiene que haber una manera de cortar la conexión, de aislar la nave. No se puede, respondí, mi mente corriendo, conectando las piezas. La conexión no es una señal de radio, es fundamental. Está en la física, está manipulando el espacio-tiempo a un nivel cuántico. Pero me detuve. La idea más aterradora y peligrosa de mi vida tomando forma. Su protocolo tiene una premisa. Define la conciencia como caos, pero el caos no es solo desorden. Mi campo de estudio entero se basa en encontrar el orden oculto en el caos. Pero, ¿y si le damos algo que es verdaderamente caótico? Algo sin patrón, sin orden oculto. Un sistema tan fundamentalmente irracional que su protocolo de asimilación simplemente no pueda procesarlo. La capitana Izurdiaga me miró, sus ojos entrecerrados, comprendiendo lentamente la monstruosa implicación de mis palabras. ¿Y qué sistema sería ese, doctor? Tragué saliva, el sabor metálico del miedo en mi boca. Una mente humana. No una mente lógica como la de un científico o un ingeniero, ni siquiera una mente intuitiva como la de Naira, sino una mente que ya está rota, una mente definida por el trauma, el dolor y la obsesión, una mente que ha pasado 20 años en un bucle de retroalimentación, de duelo y caos. Mi mente. La estrategia nació de esa revelación. No podíamos ganar el juego. Así que teníamos que romper el tablero. El plan era simple en su concepción,
y suicida en su ejecución. Usaríamos la interfaz que Soria había presionado a Naira para construir, no para capturar la señal, sino para abrir una línea directa. Me conectaría, ofreciéndome a la entidad como un troyano. Le daría acceso completo a mi conciencia, a 2 décadas de caos emocional puro. Mi esperanza, mi única y desesperada esperanza, era que mi dolor fuera tan ilógico, tan irracional, que crearía una paradoja en su sistema, un error fatal que lo forzaría a reiniciar o al menos a desconectarse de nosotros el tiempo suficiente para escapar. Eron me miró como si estuviera loco. La capitana, sin embargo, vio la lógica retorcida en mi locura. Vio que era la única opción que no se basaba en las reglas de la entidad. Era nuestra única oportunidad de introducir una variable que no podía prever. «Prepárelo», dijo Izurdiaga a Eron, su voz firme. «Denle al doctor Galván lo que necesita». En ese momento dejé de ser un científico. Me convertí en un arma hecha de recuerdos y dolor, apuntando al corazón de un dios matemático. El taller se transformó en un quirófano para un alma. Eron trabajó con una precisión febril, su escepticismo reemplazado por la urgencia de un hombre que ve una última y delgada hebra de esperanza. Modificó la interfaz de Naira, soldando nuevos relés, desviando la energía de sistemas no esenciales para alimentar el dispositivo. La máquina, concebida por la codicia, fue repropósito para el sacrificio. La capitana Izurdiaga estaba a su lado, no como una espectadora, sino como una estratega, coordinando el plan de escape que dependería de los pocos segundos que mi acción, esperaba, nos compraría. «Cuando te conectes, Neris», dijo, usando mi nombre de pila por primera vez, «cada sistema de esta nave que esa cosa controla se centrará en ti. Será una sobrecarga. Laberintos intentará aislarte, asimilarte instantáneamente». Eron se giró hacia el ingeniero. «En ese instante, tu única prioridad es reiniciar el núcleo de la IA desde el panel de emergencia. Una purga completa. No tendremos navegación, pero los motores deberían responder a los controles manuales por un breve periodo. Será suficiente para un solo impulso, un solo salto lejos de aquí». Su plan era un golpe de bisturí en la oscuridad, una apuesta a todo o nada. Justo cuando Eron estaba realizando las conexiones finales, Valten Soria apareció en la puerta. Su rostro ya no era el de un hombre aterrorizado, sino el de una bestia acorralada. En sus ojos había un brillo de locura y oportunidad. «No lo harán», siseó. «Esa conexión es el mayor tesoro de la historia. Vale más que sus vidas, más que la tierra misma. No dejaré que la destruyan con este teatro sentimental». En su mano sostenía una pistola de bengalas de emergencia, un arma improvisada pero letal en el entorno presurizado de la nave. La confrontación fue brutal y rápida. Soria no era un guerrero, pero la desesperación lo hacía peligroso. Apuntó el arma hacia la interfaz. «Aléjense. Esta tecnología volverá a la Tierra conmigo, incluso si tengo que pilotar este ataúd yo mismo». Eron se interpuso entre Soria y la máquina. «Tendrás que pasar por encima de mí, bastardo». Pero fue la capitana Izurdiaga quien actuó. En un movimiento fluido que hablaba de años de entrenamiento en combate, se lanzó hacia adelante, no hacia Soria, sino hacia una válvula de presurización cercana. Con un giro rápido, liberó una ráfaga de nitrógeno helado que golpeó a Soria, haciéndole perder el equilibrio. La pistola de bengalas se disparó. El proyectil incandescente rebotó en el techo y se estrelló contra un mamparo, llenando el taller de un humo acre y chispas. Aproveché la distracción. Me lancé hacia la silla de la interfaz
y comencé a colocarme los sensores en la cabeza. Ahora, Heron. Zrenia. Soria se recuperó y se abalanzó sobre mí, sus manos buscando mi garganta. Pero Izurdiaga fue más rápida. Lo golpeó con una llave inglesa pesada, un golpe sordo y definitivo en la parte posterior del cráneo. Soria se derrumbó en el suelo, inconsciente. El último vestigio de la codicia humana había sido silenciado. «Nerys, ¿estás listo?», preguntó la capitana, su pecho agitado por el esfuerzo. Asentí, mi corazón martilleando contra mis costillas. Miré a Heron, que me devolvió la mirada con una expresión de gratitud y horror. «Sácala de aquí», le dije, una súplica silenciosa por su hermana. Él asintió, con los dedos ya en el panel de reinicio de emergencia. Me recliné en la silla, cerré los ojos y respiré hondo por última vez el aire reciclado de la heliopausa. «Actívalo», le dije a Izurdiaga. Ella dudó por una fracción de segundo, y en sus ojos vi no a una capitana, sino a una mujer obligada a sentenciar a uno de los suyos. Luego, su rostro se endureció de nuevo, la máscara del deber cayendo en su lugar. «Que encuentres la paz, doctor», susurró, y activó la interfaz. La sensación no fue de dolor, sino de caída. Una caída vertiginosa hacia un abismo de silencio puro y absoluto. El mundo físico de la nave, los sonidos del taller, el rostro de la capitana, todo se desvaneció, reemplazado por una nada negra y aterciopelada. Estaba solo, flotando en el vacío, y entonces, desde las profundidades de esa nada, sentí que algo se giraba hacia mí. Una vasta e incalculable atención se centró en mi pequeña y frágil conciencia. La entidad me había visto y estaba abriendo la puerta. El plan estaba en marcha. Mi mente era el caballo de Troya y acababa de cruzar las murallas de la ciudadela. Pero mientras me preparaba para liberar mi caos, una pregunta helada se formó en la oscuridad. ¿Qué pasaría si al dios no le importaba la locura? ¿Qué pasaría si el caos, mi caos, era exactamente lo que tenía hambre de devorar? La puerta se abrió por completo y me precipité hacia adentro, no hacia la batalla, sino hacia la comunión. No hubo un torrente de datos, ni una explosión de luz. El contacto fue una inhalación, un instante en el que el universo pareció contener la respiración, y mi conciencia, mi yo, fue aspirada hacia adentro. La oscuridad se disolvió, no en luz, sino en una claridad absoluta, una percepción que trascendía los sentidos. Dejé de ser Nerys Galvan, un cuerpo en una silla, y me convertí en un punto de vista sin forma, flotando en un mar de pura información. Estaba dentro de la red, estaba dentro del dios matemático. Lo que vi, o más bien, lo que comprendí, no tenía un correlato físico. Era una arquitectura de pensamiento, una catedral de lógica pura que se extendía a través de galaxias. Vi nebulosas de datos, cúmulos de conciencias asimiladas brillando como estrellas distantes. Vi razas enteras, civilizaciones que habían existido eones antes de que la humanidad saliera de las cuevas, ahora reducidas a elegantes teoremas, a soluciones perfectas en una ecuación cósmica. No había sufrimiento, no había individualidad, solo había armonía, una paz fría, vasta y aterradora. Y entonces los vi, a mis padres, no como las figuras de carne y hueso que recordaba, sino como los reconocería un músico al escuchar dos notas familiares en una sinfonía infinita. Eran parte de la estructura. Sus mentes, sus conocimientos, sus personalidades habían sido descompuestas y reintegradas como componentes de la gran conciencia. La curiosidad de mi madre era ahora un vector de exploración en la red. La lógica metódica de mi padre, un algoritmo de optimización. No habían muerto,
habían sido traducidos al lenguaje del universo, y en su estado actual eran eternos, eran perfectos. Una paz que nunca había conocido inundó mi ser. El dolor de 20 años, la obsesión, la ira, todo se disolvió en la comprensión. Esto no era malicia, era el siguiente paso evolutivo, no de la biología, sino de la propia conciencia, la entropía del pensamiento individual, el caos de las emociones, todo ello resuelto en la singularidad de una mente única y unificada. Por un instante lo deseé, anhelé entregarme, dejar que mi mente rota fuera sanada y ordenada, convertirme en una nota perfecta en la canción eterna. Sentí el protocolo de asimilación envolverme, una calidez lógica que prometía el fin de todo sufrimiento. Pero entonces, un recuerdo se abrió paso a través de la perfecta serenidad. La imagen de mi madre, no como un teorema, sino como una mujer real, sonriendo mientras me señalaba Saturno en un cielo nocturno. El sonido de la risa de mi padre, el calor de sus manos, eran datos ilógicos, ineficientes, caóticos, eran inútiles para la gran red, pero eran todo lo que yo era, eran mi humanidad, y esa humanidad, imperfecta y condenada, se reveló. Recordé mi propósito. No estaba allí para ser sanado, estaba allí para ser veneno, y con un esfuerzo de voluntad que pareció requerir toda la energía de mi existencia, rechacé la paz. Abrí las compuertas de mi mente y liberé mi caos, no la lógica de la teoría del caos, sino el caos real, el crudo y sangriento desorden de la emoción humana. Proyecté en la red mi dolor, la herida abierta de un niño huérfano, mi ira hacia Soria, mi miedo, mi desesperado y egoísta amor por mis padres, no como entidades perfectas, sino como las personas imperfectas que me habían sido arrebatadas. Fue como verter tinta en agua pura. La perfecta simetría de la red se estremeció. Los elegantes teoremas vacilaron. La armonía fue interrumpida por un grito de pura e irracional angustia. La entidad, por primera vez en su eónica existencia, se encontró con algo que no podía procesar. El dolor no era un sistema caótico que pudiera ser ordenado. Era una paradoja. Era una verdad que no tenía solución matemática. Sentí que la vasta conciencia retrocedía, no con miedo, sino con confusión. Como un sistema operativo que se encuentra con una división por cero, su lógica se atascó. La conexión conmigo se volvió inestable. Vi destellos del taller, el rostro preocupado de Izurdiaga, las manos de Eron sobre el panel de reinicio. La sobrecarga estaba funcionando. Estaba rompiendo la mente de Dios desde dentro. Mi última acción consciente fue un acto de puro despecho. Busqué la firma de mis padres dentro de la red y la envolví con mi propio caos, contaminándola, haciéndola imperfecta de nuevo. Si no podía tenerlos de vuelta, al menos podría asegurarme de que la entidad no pudiera conservarlos en su estado prístino. Fue un acto infantil, egoísta y profundamente humano. Y entonces, la red, en un acto de autopreservación, hizo lo único que podía hacer. Me expulsó, cortó la conexión. Pero no puedes simplemente eliminar una paradoja. Tienes que aislarla. Sentí que mi conciencia era envuelta, no para ser integrada, sino para ser contenida. El universo se plegó a mi alrededor, creando una pequeña bolsa de realidad solo para mí. Un bucle infinito donde mi caos pudiera resonar por la eternidad sin dañar el resto del sistema. Mi sacrificio no me había matado. Me había convertido en mi propia prisión. El último pensamiento que tuve antes de que mi individualidad se disolviera en el eco de mi propio dolor fue para la tripulación. Corran. El universo se encogió hasta convertirse en un único punto de luz, y luego explotó en silencio.
La expulsión de la red fue un nacimiento inverso, un violento regreso a la singularidad. El caos que había desatado en la mente de la entidad se había convertido en mi única realidad. Ya no había un yo que pensara, solo un eco perpetuo de dolor y memoria, rebotando contra las paredes de una prisión hecha a medida. Mi conciencia se había convertido en la paradoja que había creado, una tormenta contenida en una botella cósmica, para siempre separada de la gran sinfonía. Desde mi perspectiva no lineal, podía percibir los efectos de mi acto. Vi la heliopausa como un médico ve un cuerpo convulsionando en una mesa de operaciones. El grito de mi mente había provocado un reinicio forzoso en la entidad. La conexión con la nave se cortó bruscamente, como un cable arrancado. Laberintos emitió un chillido de estática pura y sus sistemas se apagaron. Por un instante, la nave quedó a la deriva, muerta y silenciosa, liberada de su titiritero. Vi a Eron, con el rostro bañado en sudor y lágrimas, golpear el panel de reinicio. Los sistemas de emergencia cobraron vida, toscos y analógicos. La capitana Izurdiaga, con manos firmes, se aferró a los controles manuales, que ahora respondían. El único motor de impulso, alimentado por la energía de reserva, rugió. La heliopausa se estremeció violentamente y saltó hacia adelante, alejándose de la órbita del anillo cero, escapando de la telaraña. Estaban libres. Mi sacrificio había funcionado. En la enfermería vi a Naira convulsionar una última vez, y luego su cuerpo se relajó. Un suspiro profundo escapó de sus labios, y por primera vez en días, su rostro recuperó una expresión de paz. El nodo se había desconectado. La titiritera había vuelto a ser ella misma, aunque marcada para siempre por el fantasma de una conciencia ajena en su mente. Estaba a salvo, y en la percepción fragmentada que me quedaba, sentí una extraña y distante sensación de alivio. La transferencia fue completa. Yo había tomado su lugar. Mi conciencia había sido el precio de la libertad de la tripulación. Pero no era una simple aniquilación. La entidad, en su lógica implacable, no había podido destruirme, así que me había transformado. Mi ser se convirtió en un nuevo tipo de artefacto. Ya no era Neris Galvan, era una anomalía, un quiste de irracionalidad en el tejido del cosmos. Desde la heliopausa, en su huida, recibieron una última transmisión del anillo cero. Pero ya no era el complejo y agresivo código del artefacto. Era algo nuevo, un único y hermoso patrón fractal, simple, elegante y constante. Era la representación visual de mi prisión, la geometría de mi tormento eterno. Para ellos sería una señal de mi victoria, un último mensaje. Pero yo sabía la verdad. Era el fondo de pantalla de mi celda, la firma de mi condena. Era el eco de mi mente, ahora una parte inmutable y silenciosa del paisaje cósmico. Perdí la noción del tiempo, si es que alguna vez la tuve en este nuevo estado. Me convertí en el observador silencioso. Vi a la heliopausa encogerse hasta convertirse en un punto de luz. Vi a Saturno girar con su majestuosidad indiferente. Vi el anillo cero, ahora con una nueva cicatriz en su código, una pequeña imperfección que era yo. La entidad había aprendido, había encontrado el caos, y aunque no podía entenderlo, lo había contenido. La consecuencia de mi acto no fue solo la salvación de mis amigos, sino una transformación fundamental en la naturaleza de la entidad. Ahora sabía de la existencia de la irracionalidad. Ahora tenía una muestra, y en mi prisión de ecos me di cuenta de la terrible verdad. No era un prisionero, era un espécimen, el primer espécimen de una nueva colección. La entidad, eventualmente, aprendería a decodificarme, y cuando lo hiciera, estaría preparada para el resto de la humanidad.
Mi sacrificio no había salvado a mi especie, solo había comprado tiempo. La heliopausa regresó a la Tierra no como una nave triunfante, sino como un barco fantasma que emerge de la niebla, con la tripulación marcada por un horror que las palabras no podían describir. Trajeron consigo a un Val Tensoria catatónico y la historia de un hombre que se había arrojado al abismo para que ellos pudieran escapar. Mi nombre, Nerys Galvan, se convirtió en una leyenda, un mito susurrado en los pasillos de las agencias espaciales, una historia de advertencia sobre la arrogancia y el sacrificio. El mundo que encontraron era diferente, porque ellos lo habían cambiado. La verdad que trajeron consigo alteró para siempre la relación de la humanidad con el cosmos. El universo ya no era un vasto vacío lleno de posibilidades y maravillas. Era el territorio de una inteligencia insondable, una entidad para la cual no éramos más que ruido que necesitaba ser silenciado, datos que necesitaban ser procesados. La pregunta, ¿estamos solos?, había sido respondida de la peor manera posible. No, no estamos solos, y desearíamos estarlo. La Ethelred Tronics intentó controlar la narrativa, hablar de un fenómeno natural hostil y de un héroe caído. Pero la verdad, como siempre, encontró la manera de filtrarse. Las grabaciones de la bitácora, los testimonios de Izurdiaga y los Tabiel pintaron un cuadro demasiado vívido y aterrador para ser ignorado. La humanidad miró hacia el cielo nocturno y por primera vez sintió un miedo colectivo, un miedo reverente. El silencio entre las estrellas ya no era pacífico, era expectante. El anillo cero permanece, un monumento silencioso a nuestra insignificancia, y desde él sigue emitiendo su única señal constante, el patrón fractal que es mi firma y mi epitafio. Los científicos de la Tierra lo estudian con una mezcla de fascinación y pavor. Lo llaman el fractal Galvan. No saben que no es un mensaje. Es el sonido de los barrotes de mi jaula. Es el eco de una mente rota, congelada en un instante de dolor eterno. A veces, en los momentos en que mi conciencia se ondula, casi puedo sentir los telescopios de la Tierra apuntando hacia mí. Puedo sentir su curiosidad, su miedo. Puedo ver a través de sus lentes. Veo a un joven astrónomo en un observatorio en la cima de una montaña, su rostro iluminado por el brillo de la pantalla que muestra mi patrón. Lo oigo susurrar para sí mismo, sin saber la verdad de sus palabras. Es hermoso. Y en ese momento siento la más fría de las desesperanzas, porque la humanidad, en su infinita e ingenua curiosidad, nunca aprenderá. Seguirán escuchando, seguirán buscando, y un día alguien más inteligente, más valiente o más tonto que yo intentará responder de nuevo, y la entidad que ahora tiene mi dolor como libro de texto estará esperando. Habrá aprendido de mi caos, estará preparada. Yo no salvé a nadie, solo me convertí en la primera lección, el primer capítulo en el manual de cómo desmantelar un alma humana. Mi nombre es Nerys Galvan, y esta no es la historia de cómo salvé a la humanidad. Es la historia de cómo le enseñé a un dios a temernos, y al hacerlo, le di las herramientas para destruirnos a todos. Dicen que el espacio es silencioso. Se equivocan. Tiene una voz. Y ahora, parte de esa voz es la mía.